Buenos días. Vamos a conversar hoy algunos conceptos sobre estas patologías en las cuales el electrocardiograma es de suma ayuda, obviamente. En primer lugar, vamos a hacer un breve repaso de algunos puntos de lo que es electrocardiografía básica para la lectura e interpretación, que nos van a ayudar sobre todo en este aspecto. Recordar cuando colocamos los electrodos, verificar la correcta ubicación de los mismos. Si nosotros involuntariamente cambiamos de posición, derecha, izquierda y viceversa, podemos obtener imágenes que no se van a corresponder a la realidad y nos pueden llevar a interpretaciones inadecuadas. Siempre recordar verificar que en un electrocardiograma, tal vez, si no la más, una señal importante que este está bien tomado, salvo que el paciente tuviera dextrocardia, el ABR debe ser todos los complejos negativos, todas las ondas. Recordamos aquí las derivadas en el plano frontal. Sobre todo esta diapositiva tiene el objetivo de recordar en la parte inferior las vistas a que corresponde cada derivada. Este es el parte del triángulo de Einthoven. Este es fisiológicamente la dirección, la orientación de los diferentes vectores que se forman entre las derivadas. Pero estas son las vistas que no debemos olvidar. La llamada derivada 1 va a corresponder a la región lateral del corazón. La derivada 2 y la 3 van a observar, van a registrar la actividad eléctrica de lo que conocemos como la pared inferior del corazón. Entiéndase, fundamentalmente ventrículo derecho. Estas son las otras tres derivadas en el plano frontal, ABR, ABL y ABF. Igual, ABR habitualmente no se le da un rol en alguna vista del corazón, realmente esta es parte de la evaluación de la región posterior. ABL registra la región lateral, algunos autores la llaman la región lateral alta, ventrículo izquierdo. Y ABF también contribuye a registrar la actividad en la parte inferior, es decir, ventrículo derecho. Entonces, sumando todo esto ya podríamos tener en cuenta que cuando hablamos de derivadas del plano frontal, nos van a permitir registrar la actividad del corazón fundamentalmente en lo que serían las regiones laterales, que corresponde propiamente a la pared del ventrículo izquierdo, y la región inferior que fundamentalmente va a ser ventrículo derecho. Recordar esto porque, por ejemplo, inmediatamente vamos a de cardiopatía isquémica y parte de la definición dice que las anormalidades que se registren, que se encuentren, debemos visualizarlas en dos derivadas contiguas. Cuando dice contigua se refiere a esto, no se refiere necesariamente al orden en que hemos presentado las derivadas, sino territorialmente. Si yo encuentro en dos derivadas que están juntas anatómicamente una alteración, en el caso de la isquemia fundamentalmente esta va a ser significativa. Solamente para recordar las derivadas precordiales y también las diferentes vistas, B1, B2, el septum, B3 la pared anterior, B4 pared anterior, B5 y B6 consideradas regiones laterales. Recordar que como todas estas en el electrocardiograma convencional, la visualización que se obtiene es del ventrículo izquierdo fundamentalmente. Este es un trazado normal, clásico, de un electrocardiograma, para recordar las diferentes ondas, P, T, U, que muy pocas veces se logra ver. Recordar a qué es lo que llamamos la inicio eléctrica. En la parte práctica, algunas veces tenemos problemas con el registro de nuestros trazados, por algunas cuestiones técnicas, situaciones del momento, más aún si es en emergencia, es difícil realmente conseguir a veces que el paciente esté totalmente quieto, etcétera. Entonces, recordar que la línea isoeléctrica o la línea de base a partir de la cual vamos a decir si un segmento está supra o infradesnivelado, es aquella línea que une el final de todo un complejo con el siguiente. Esto y esto son, en este caso, la línea isoeléctrica o la línea de base
y estamos viendo en este trazado normal que los segmentos corresponden exactamente. Este es el complejo QRS, bastante importante, recordar la despolarización ventricular, la onda T, el segmento ST, el segmento P, el intervalo PR y el intervalo QT. Hablando de cardiopatía isquémica, aquí para recordar que no necesariamente un electrocardiograma inicialmente normal en un paciente que puede acudir a la emergencia por un cuadro sugestivo o no de isquemia miocárdica va a significar que está exento de riesgos. Este es un gráfico ya bastante antiguo en el cual se grafica el porcentaje de muertes o de infarto de miocardio en diferentes pacientes en los cuales se encontraron algunas alteraciones en electrocardiograma al ingreso a una institución, y esta es la mortalidad en días. Como es de esperar, aquellos que presentaron elevación y o depresión del segmento ST fue el grupo que mayor posibilidad de IMA demostrado, finalmente confirmado, o muerte presentó. Pero miren, acá hay un grupo sin estos cambios y que alcanza casi un 9% de complicaciones. Entonces, el electrocardiograma es una ayuda, pero no es definitivamente el diagnóstico, más aún en cardiopatía isquémica. Si recordamos, las definiciones han ido cambiando en el tiempo. Ya hace algunos años seguíamos la definición de la OMS, en la cual ya se mencionaban los tres criterios, el clínico, el electrocardiográfico y el enzimático, y se decía que cualquier combinación de dos de ellos era diagnóstico de infarto. Como sabemos actualmente, lo que no puede faltar es el criterio bioquímico enzimático, y que es lo que estamos viendo en la diapositiva previa, ¿no? Este paciente tal vez pudo haber ingresado con un electrocardiograma normal, tal vez con una clínica muy sugestiva o no, pero el método enzimático era el que confirmaba. Esta es una secuencia habitual de los cambios que esperamos en un infarto de miocardio. Vamos a ir viendo cómo en el tiempo, estamos el infarto agudo de miocardio con elevación del segmento ST, lo van a encontrar como IMAST, ¿no? O ST elevado. Entonces miren cómo pasa el tiempo y la onda T, primero aparentemente se hace picuda, el punto J empieza a elevarse, la R del complejo QRS va disminuyendo para dar paso a la onda Q, que una onda Q, más allá de los criterios ya considerados como normales, significa necrosis, ¿no? Hasta que finalmente se eleva el punto J, se eleva todo el segmento ST y la onda T finalmente termina negativizándose y nos da esta imagen clásica de infarto de miocardio ST elevado. Algunos, como una manera de mnemotecnia, le llaman la raíz cuadrada, ¿no? Esta es la imagen clásica de un esquema. Muchas veces nosotros vamos a buscar esto y a veces podemos cometer el error de decir, bueno, mi paciente no tiene esta imagen, entonces no tiene un infarto. La evaluación del paciente con cardiopatía isquémica debe ser frecuente, un monitoreo constante, porque nosotros, el paciente puede tener un infarto, pero lo estamos recibiendo electrocardiográficamente aquí, ya con la lectura, el estudio que están haciendo ustedes, la práctica, probablemente aquí ya empiecen a sospecharlo fuertemente, ¿no? El problema es diagnosticarlo en estos momentos, para reforzar lo mismo, ¿no? Y recordar que va a haber una progresión, ¿no? Isquemia a injuria y finalmente a la muerte tisular, que es llamada infarto, ¿no? Entonces miren,
aproximadamente estos cambios se correlacionan con lo que va sucediendo en el corazón. Entonces, aquí todavía nosotros podemos hacer algo. Aquí podemos trombolizar, podemos hacer el cateterismo, pero ya va a haber una cicatriz que significa que ha habido muerte del tejido en esa zona. En todo caso, la preocupación será, siempre va a ser, idealmente, reperfundir arteria, abrir arteria y o evitar que progrese la isquemia a la necrosis. Y aquí es donde íbamos, porque habíamos presentado, recordado las derivadas para la ubicación de la lesión. Esto va a tener un correlato clínico, va a tener un correlato pronóstico también. Entonces, si yo encuentro cambios en las precordiales, por ejemplo, B1, B2, B3, B4, aquí ven una Q marcadamente patológica con elevación de ST. Estamos hablando de un infarto en la pared anterior, corresponde a ventrículo izquierdo, puede estar también comprometiendo parte del septum. Si yo encuentro los cambios en las derivadas frontales 1 y ABL, estoy hablando posiblemente de un infarto lateral. Puede haber combinación, hay lo que se llama compromiso multivaso o, en todo caso, de la emergencia de la coronaria principal. Entonces, si tengo problemas en simultáneo en dos sitios diferentes, puedo tener la combinación en la imagen y este paciente tendrá tanto un infarto lateral como anterior. Eso me indica que o tiene compromiso de doble vaso o el compromiso, la oclusión es a nivel de la emergencia de la coronaria. Entonces, vemos que también nos puede ya incluso dar una orientación acerca, hasta para la terapia, ¿no? Donde hay sitios donde se puede hacer cateterismo y esta invasividad. Y lo que remarcábamos también, si yo veo los cambios en las derivadas 2, 3 y ABF, 2, 3, 3 ABF, ¿no? O en las 3, estamos hablando de compromiso de infarto inferior o, compromiso de ventrículo derecho. Esta es otra vista de cómo se puede ver la evolución. Esta es la llamada fase hiperaguda, ¿no? Cuando estábamos viendo la R está descendiendo, la T se hace aparentemente picuda, el punto J asciende, cuando ya ha evolucionado totalmente. Este es cuando ya nuestro paciente lamentablemente está infartado. Una Q patológica, un ST elevado, T negativa. Aquí ya es cuando entra en la fase de resolución. Entonces, si realmente hubo un infarto, vamos a ver onda Q y ya el ST va entrando otra vez a nivel de la alineación eléctrica y la T todavía puede permanecer negativa. Y acá podríamos hablar que ya se habla de una fase crónica. Tal vez en este dibujo la onda Q no es lo llamativamente patológica que necesitaríamos para que nos oriente mejor, ¿no? Pero la presencia de una onda Q patológica con una repolarización normal ya nos sugiere un infarto antiguo. Es lo que sucede algunas veces cuando vamos a hacer una evaluación de rutina o un riesgo quirúrgico en un paciente, viene por molestias de cualquier otro sistema, le hacemos un electrocardiograma y encontramos eso, Q patológica con repolarización normal. Entonces le decimos, señor o señora, usted ha tenido un infarto de miocardio. El paciente probablemente va a decir que no ha tenido síntomas, probablemente ha sido un cuadro silente. En diagnóstico de cardiopatía isquémica hay que tener cuidado con otras imágenes que nos puedan dificultar la correcta interpretación. La más conocida y mencionada en la literatura nuestra es el bloqueo de rama izquierda, ¿no? El PR ahí tiene una ligera prolongación, el QRS es ancho, hay el patrón M, que sobre todo lo veríamos en las derivadas laterales, y una inversión de la onda T, ¿no? Es una imagen de bloqueo de rama izquierda que muchas veces pueden mascarar. Es más, parte de la definición dice o los cambios clásicos o un bloqueo de rama izquierda nuevo. El problema en nuestra población es que
muy pocos, tal vez de nosotros, tenemos un electrocardiograma de base o de rutina. Tal vez el primer electrocardiograma que nos toman es cuando tenemos manifestaciones. Entonces viene la duda, ¿este bloqueo de rama izquierda es nuevo, es de ahora, es con las molestias que está presentando o ya lo traía antes? Y lo otro que puede confundirse, no tal vez a veces clínicamente y a veces un tanto electrocardiográficamente, es la pericarditis, ¿no? La pericarditis también en la fase inicial puede haber una elevación del segmento ST, pero la diferencia va a ser, uno, la extensión, ¿no? Puede darse en todas las derivadas porque el compromiso puede ser global del pericardio y la forma de la elevación es cóncava hacia arriba, a diferencia de la alteración en la isquemia que va al infarto y miocardio, que es al revés, es convexa hacia arriba, es como una joroba habitualmente. Hay múltiples revisiones sobre patrones, incluso que pueden confundir con infarto de miocardio, que más adelante en otra oportunidad podríamos revisar. El otro aspecto es el de las arritmias supraventriculares. Entonces, aquí recordemos cómo es el mecanismo para generarse el impulso eléctrico en el corazón, ¿no? Habitualmente todo parte del nodo sinusal. Despolarizan las aurículas, llega al nodo auriculoventricular. Para que se produzcan las arritmias llamadas supraventriculares, también se les puede encontrar eso como atriales, el problema va a estar allí, o el nodo sinusal no descarga adecuadamente o aparecen focos ectópicos, que cualquier parte de la aurícula es de donde descarga. Entonces vamos a tratar de ver rápidamente algunos de estos. Se habla, por ejemplo, del marcapaso auricular errante. Cuando vi este trazado, bueno, al menos hasta acá parecía algo normal, ¿no? Pero si uno mira con detalle, las ondas P no son exactamente iguales. Un problema muy fino, pero lo que sí es más evidente es esto, ¿no? Aquí hay un evidente acortamiento en relación a lo que podía ser aquel ritmo, ¿no? Pero hay onda P, podríamos decir, empezó a acelerarse el corazón, porque sabemos también que nuestro ritmo cardíaco, aún sin patología, no es totalmente constante, varía, en menos de un minuto está variando. Si nos colocan un monitor, incluso un pulsioxímetro, vamos a ver que no todo durante el minuto que nos controlamos, no va a ser siempre la frecuencia cardíaca 80, va a ser 82, va a ser 83, va a ser 76, tal vez por ahí 90, luego regresa. Entonces, acá, esta patología es un tanto difícil tal vez de darnos cuenta a veces, pero a tener en cuenta. Algunas de las que vamos a mostrar a veces no dan mucha sintomatología, pero otras sí amenazan la vida. Esta es la llamada taquicardia auricular multifocal. Es como la anterior, pero ya con una frecuencia más de 100 por minuto. Se puede encontrar en algunos pacientes con enfermedad pulmonar obstructiva crónica o en algunos casos de infarto cuando este está empezando. Se puede ver, dice. Estas son las contracciones auriculares prematuras, también las podemos encontrar como extrasístoles. Entonces, ¿qué sucede? El ritmo, digamos, base normal de este paciente parece ser el de aquí, ¿no? Miren la distancia que hay entre los complejos R, es la misma, ¿no? Pero acá, este se adelantó, tiene onda P, aunque la P es diferente de las que podemos decir de base, es un poco más picuda, y luego viene una pausa que la mayoría de veces compensa, es la llamada pausa compensadora. Entonces una contracción auricular prematura, un latido que se adelanta con onda P y deja un espacio, digamos, para volver a entrar
en ritmo. Aquí otra vez apareció otra, ¿no? El ritmo va a ser variable, pero solamente cuando se presente. A veces esto el paciente lo percibe o nosotros, ¿no? Palpitaciones. De pronto, uy, un latido, vamos, nos hace un electrocardiograma, está normal, no tiene nada usted. Está nervioso, está preocupado, mucho trabajo, etcétera. Si esto es, perdón, mayormente episódico, paroxístico, no va a ser detectado fácilmente, ¿no? Pero si la persona ya tiene un daño, una enfermedad cardíaca de base, cuando esto se hace muy frecuente, por ejemplo, aquí ya estamos viendo que hay dos, ahí casi alternadas, pueden preceder a una taquicardia supraventricular paroxística o a fibrilación o flúter, ¿no? Entonces, siempre individualizar nuestro paciente. La taquicardia supraventricular es tal vez una de las taquiarritmias que vemos con más frecuencia en las emergencias, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hay aquí? Vamos a encontrar regularidad y no vamos a ver onda P. Muchas veces esto lo confundimos con la fibrilación auricular, pero para empezar, a la auscultación esto va a ser regular. La fibrilación auricular es caótico, ¿no? Y cuando tomamos el electro, como les digo acá, es regular, ¿no? No vamos a ver la onda P, esta es la onda T. Mayormente la onda P no se logra ver por la alta frecuencia que se da, los latidos aquí. Algunas veces, y según la derivada que estamos analizando, podemos ver depresión o inversión de la onda T, porque a mayor frecuencia puede condicionar, sobre todo si es un corazón ya con alguna patología subyacente, con alguna predisposición, puede desencadenar isquemia. Entonces el paciente estaba aparentemente normal, hace el episodio de taquicardia supraventricular paroxística y cuando logramos hacer que cese por intervención o cese espontáneamente, puede haber producido isquemia. Cuando encontramos esto, habría que buscar estas posibles causas. No son las únicas, pero están dentro de las más frecuentes que encontramos en las emergencias. Pacientes hipertiroideos también pueden venir con estos problemas, sobre todo cuando no están controlados. Y aquí, esto es la imagen, digamos así, más clásica de lo que estamos conversando. El paciente está aparentemente normal y de pronto se incrementa la frecuencia de la manera que habíamos descrito. La frecuencia puede ser obviamente mucho más alta y acá puede ya el paciente venir con dolor o a veces con mareos. Muchas veces hay pacientes que se quejan de eso, ¿no? De vez en cuando, doctor, me mareo. Lo evaluamos, lo enviamos al otorrino, le hacemos resonancia magnética para ver fosa posterior y tal vez no escuchamos el corazón y lo escuchamos aparentemente normal. Tomamos un electrocardiograma y vamos a encontrar seguramente esta parte y no detectamos esto, ¿no? Cuando llega el paciente a la emergencia con toda esta sintomatología, sí es factible encontrarlo. El problema es aquel que esto sucede eh, en algún momento de su día común. Este es el llamado flúter auricular, ¿no? Estas son las ondas F mayúscula, ¿no? Clásicamente la imagen de dientes de sierra o de serrucho. Aquí, ¿qué sucede? El nodo auriculoventricular sí conduce el impulso, pero va a una proporción, digamos, de 2:1, 3:1 hasta 4:1, o sea, hay 4 descargas de la aurícula en este ejemplo, para una del ventrículo, ¿no? Por eso tenemos esta imagen. Aquí la frecuencia auricular puede estar entre 250 a 350. Sin embargo, la ventricular, como hay varias que no conducen, puede ser lento o rápido. Es el flúter o aleteo. Y esta es la fibrilación auricular, una de las taquiarritmias más frecuentes con que nos encontramos. Clásicamente los intervalos son irregulares, no se puede definir onda P. O sea, no descarga el nodo, son diferentes focos en las aurículas que están descargando, ¿no?
La frecuencia auricular, cuando está habitualmente, puede ser más de 300, 250, 350. La ventricular puede ser lenta o rápida. Llega el paciente descompensado, lo que en algunas historias encontramos como FARVA, ¿no? Fibrilación auricular con respuesta ventricular alta o acelerada. Se le da el tratamiento para disminuir la frecuencia, pero el paciente sigue fibrilando. Eso necesitaría cardioversión, ¿no? Ese es otro aspecto. Pero podríamos lograr bajar, o el paciente, digamos, fibrilador crónico estable, va a estar con frecuencia controlada, pero no va a dejar de ser fibrilador. En los libros de semiología le encontramos como clásicamente la arritmia arrítmica. Este es el síndrome de Wolff-Parkinson-White, en el cual hay una vía accesoria, ¿no?, que va a descargar rápido de aurículas a ventrículos. Esta es la onda P, ¿no? Y la imagen clásica, o que digamos patognomónica acá, es la llamada onda delta. Es este declive que tiene esta pendiente cuando se inicia la onda R, ¿no? Esta es la llamada onda delta que caracteriza al Wolff-Parkinson-White. Arritmias ventriculares. Estas son tal vez de las que nos deben preocupar más, ¿no? Hay algunas que las vemos poco, por ejemplo, o dependiendo también del centro donde laboramos. Este es el llamado ritmo idioventricular, en el cual, miren, aquí no vemos una onda P, no hay onda P. Y si es que la hay, puede no necesariamente tener relación o preceder a un QRS. El QRS va a ser ancho, básicamente más de 0,10 segundos, o sea, más de 2 cuadraditos y medio, a la velocidad estándar, programa de electrocardiograma, y la frecuencia puede estar entre 20 y 40 latidos por minuto. Una frecuencia bastante baja con la sintomatología correspondiente. Este ritmo idioventricular puede acelerarse y entra ya en una frecuencia que podríamos considerar normal, ¿no? El QRS se deforma aún más, ¿no? La porción final. Estas son las contracciones prematuras ventriculares o extrasístoles ventriculares. Aquí empiezan aún las preocupaciones, digamos, clásicas que les mencionaba. Entonces, miren, normal, 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 y de aquí de la T aparece una Q, S, lo que sería un ST, y en una pausa, y otra vez, complejo normal, complejo normal, complejo normal. Aquí el ritmo se mantiene, aquí también, aquí hubo un quiebre. ¿Qué me denota esto? Un foco ventricular irritable, puede haber pausa compensatoria o no compensatoria, obviamente acá no hay onda P, si no hay P no hay PR, y se puede percibir eso como latidos salteados, ¿no? Volvemos a lo mismo, palpitaciones, va a ser mayormente acá la sintomatología. Pero esto como tal acá descrito es algo aislado. Todas las personas, incluso aquellas con un corazón sano, alguna vez en su vida pueden experimentarlas, ¿no? El problema es cuando ya se va haciendo frecuente. Esto obviamente no, esta actividad eléctrica, esta descarga eléctrica no genera una onda de pulso. Estas extrasístoles o ventriculares o contracciones ventriculares prematuras pueden ser llamadas uniforme. Miren, esta se vuelve a presentar acá, suele presentar acá, tiene la misma morfología. Puede ser multiforme, ¿no? Tal vez un argumento que nos puede ayudar en la mayoría de casos para identificar a veces esta contracción prematura es supra o es supraventricular o es ventricular, es la morfología.
Las supraventriculares, como hemos visto, la morfología es la misma, solo que se adelanta. En cambio, en las ventriculares, la morfología es totalmente diferente al resto de complejos que están en la misma derivada, ¿no? Estos son los de base y estas son las ventriculares. Las contracciones ventriculares prematuras también nosotros las podemos encontrar según su secuencia en el tiempo. Vamos a plantearla como bigeminismo, y esto a veces lo percibimos incluso en el pulso, ¿no? Nos puede dar esa sensación. ¿Qué vamos a encontrar en el electro? Miren, se alterna un latido normal o un complejo normal con extrasístole. Puede haber trigeminismo, dejando 2, viene 1, 2, viene 1, 2, ahí faltó el siguiente. Puede haber cuadrigeminismo, 3, el cuarto, 1, 2, 3, el cuarto cae. O pueden venir pareadas, normal, 2 juntas, 2 normales, 2, una pareja, una normal, una pareja. Diferentes formas de presentarse las contracciones ventriculares prematuras o extrasístoles ventriculares. La taquicardia ventricular, ya el nombre les debe recordar ritmos de muerte súbita. La taquicardia ventricular puede ser monomórfica, ¿no? Igualitos todos, la misma forma, misma amplitud, es regular el intervalo en el tiempo, ¿no? La frecuencia va de 100 a 250 latidos por minuto, y es importante, aquí el paciente también puede venir por dificultad respiratoria, puede venir por dolor torácico, puede venir por síncope, por la frecuencia alta se produce hipoperfusión a nivel del cerebro, ¿no? Entonces el paciente a veces ingresa consciente. Entonces vamos a tener una taquicardia ventricular, si encontramos esto monomórfica, pero con pulso. El paciente puede estar, sí, hipotenso, tal vez 80-50, 70-30, etcétera. Entonces lleva un manejo antiarrítmicos o descarga eléctrica. Pero puede hacer que encontramos un paciente que ingresa con criterios de muerte súbita, alteración de conciencia, no responde, no hay evidencia de alguna evidencia de perfusión, de pulso. Estamos ante un caso de muerte súbita y este paciente amerita iniciar RCP, según lo que ya conocemos. Si este paciente estuviera, sea que vino consciente, como les digo, ¿no?, aún con pulso, o que ya detectamos esto, si no se trata, esto puede generar en una taquicardia ventricular inestable si no lo estaba, o una fibrilación ventricular, es decir, parte de la progresión de muerte súbita. Esta es la polimórfica. Toma su nombre de que en la misma derivada va a tomar diferentes aspectos, ¿no? Forma, amplitud, también una frecuencia alta y lo mismo. Aquí cuando estamos ante esto es definir pulso o no pulso para ver cómo lo voy a manejar. Si no pulso tengo que entrar con RCP. Este es la torsión de puntos, toxa de points, en este ritmo que es una variante inusual de la taquicardia ventricular polimórfica, en el cual lo que tenemos es que el QRS va a ir cambiando, va a ir revertiendo la polaridad y le va a dar este aspecto, ¿no?, como de un uso, como que el punto, por eso viene su nombre, se va volteando y otra vez. Esto puede generar también fibrilación ventricular o sistolia. Cuando vemos esto requiere un manejo inmediato. ¿Con qué está más asociado? Con aquellas drogas que pueden prolongar el intervalo QT, en los casos cuando hay un déficit importante de magnesio, ¿no? O como se dijo en el curso previo a un episodio de muerte súbita. Esta es la fibrilación ventricular. Aquí hay caos, no se ve la despolarización ventricular, ni se produce contracción. El ventrículo está fibrilando, en el término estricto.
el aspecto es así de errático. Algunos instructores nos señalaban que nos podía ayudar la imagen tal vez de una cadena de montañas en el horizonte para tener clara esta imagen de irregularidad. No hay pulso ni gasto cardíaco, es decir, aquí sí o sí estamos ante muerte súbita, hay que entrar con RCP de inmediato y aquí lo que va a determinar es la desfibrilación. Empezaremos las maniobras como corresponde, pero necesitamos un desfibrilador de inmediato. Esta es la actividad eléctrica sin pulso. Aquí lo encontramos en el capítulo de arritmias ventriculares, aunque tal vez por la definición en sí, lo que significa pueda no parecerse mucho a las demás. Esto es solamente un ejemplo. Aquí puede haber cualquier ritmo. Puede ser un paciente que es portador de un bloqueo antiguo, puede ser un paciente fibrilador crónico, puede un paciente que ha tenido un infarto de miocardio previo. Aquí vamos a encontrar cualquier ritmo, pero no vamos a encontrar pulso. Por eso es el nombre. Años atrás es lo que se conocía como disociación electromecánica. Entonces, aquí esto amerita reanimación cardiopulmonar STAT, pero esto obviamente no es un ritmo desfibrilable. Entonces, mientras tengamos este trazado, no amerita usar descarga eléctrica. Y más bien, aquí, sí o sí, está bien, empezamos a reanimar. Las guías nos dicen después de 2 ciclos, usted busque las causas reversibles. Siempre que tenemos la oportunidad sugerimos, desde el comienzo, busquemos, acá hay un error, disculpen, es H, busquemos las H's y las T's, ¿no? Hipoxia, hipoglicemia, acidosis, trombosis coronaria, taponamiento cardíaco, neumotórax a tensión, etcétera, según lo que haya motivado el ingreso de mi paciente. Esta es la sistolia, ¿no? Que a veces rápidamente nosotros lo damos como sinónimo de muerte, pero ya definitiva. Entonces hay que tener cuidado. Si nosotros, primero, siempre nos dice, y lo he puesto acá en mayúscula, confirmar en 2 derivadas diferentes. A veces, ¿qué sucede? Nuestro paciente está con un monitor, se sueltan los electrodos, el paciente está dormido y nosotros pensamos que es asistolia, ¿no? Y empezamos a someterlo a todas lo que significa las maniobras de RCP. Verificar siempre, ¿no? Pero en sí la sistolia significa ausencia de actividad total. A veces puede acá enmascararse una fibrilación ventricular fina. A veces cuando hacemos el registro nos parece que acá hay una onda pequeña, desaparece, aparecen otras ondas pequeñas, desaparece, puede ser una fibrilación ventricular. Podemos cambiar aquí la amplitud en el trazado en el registro del trazado, ¿no? En este caso igual, si tiene criterios de reanimación, necesita RCP STAT y no desfibrilable. Sobre todo aquí sabemos que tal es un poco por costumbre, vemos esto y los médicos ya estamos solicitando el desfibrilador. No amerita, ¿no? Igual hay que buscar las H's, insisto, acá hay un error, disculpen, H's y las T's como causas reversibles. Yo puedo estar en un paciente que está en muerte súbita, puedo reanimarlo, incluso conseguir un dispositivo, un compresor automático externo, puede estar 1 hora, 2 horas, pero si no manejo las causas reversibles, no voy a tener éxito. Este es un caso que tuvimos ya hace algunos meses en emergencia, una paciente que ingresa hipertensa, ingresa por ansiedad y llegaba por palpitaciones. Aparentemente al examen nada que llamara la atención, incluso a la auscultación, que bueno, en las emergencias, creo que en muy pocos pacientes, o dependiendo de por qué vienen,
hacemos la ocultación de 1 minuto, ¿no? Entonces, el primer examen aparentemente normal, pero se le hace un primer trazado, ¿no? Estas son las derivadas frontales. Entonces, acá, por ejemplo, ¿qué detectamos? Una contracción prematura supraventricular, ¿no? Puede o no puede haber acá la onda P, esta es onda T, aquí está la P, aquí no se ve muy bien aquí en el tiempo, vemos que aquí está la P, ¿no? Aquí también, pero acá no. Esta es una extrasístole supraventricular, ¿ven? La morfología es idéntica a la que le antecedió. 4:06 de la tarde. Se decidió poner a la paciente en observación y mientras, bueno, pues las emergencias abarrotadas, se le ubicaba en su cama. Volvemos a evaluar pulso y escuchábamos diferente, percibíamos diferente la evaluación. Se le toma un nuevo trazado, un D2 nada más, y miren lo que encontramos ahora. QRST, 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 regular. Bastante compatible con una taquicardia supraventricular. De pronto viene una pausa. Esto más que T se parece a una P. Viene una pausa y aparece en complejo normal. En este momento la paciente no manifestó ninguna otra molestia. Y esto es al día siguiente. Fue evaluada por nuestro equipo de cardiología, quien sugirió ya un control posterior, ¿no? No se le encontró ninguna otra alteración. Un cuadro netamente paroxístico, donde se ve una serie de alteraciones en un mismo paciente. Probablemente una alteración del origen de la descarga, ¿no? Esta señora debería ir a un estudio electrofisiológico. Y esto para terminar, que cuando se habló de reanimación también se presentó, esto es la progresión habitual en muerte súbita, ¿no? Entonces aquí es donde encontramos esas arritmias ventriculares en secuencia. Esta es la secuencia habitual: taquicardia ventricular, que paulatinamente se va transformando en fibrilación ventricular y finalmente asistolia. Este es el trazado obtenido de un Holter, ¿no? Que es un registro continuo, monitoreo electrocardiográfico continuo, que lo tenía una persona que, bueno, desarrolló muerte súbita y que no se inició oportunamente la reanimación ni tampoco respondió a esta, ¿no? Obviamente ya el tiempo había pasado, miren, todo lo que dura y el tiempo que tenemos, o sea, acá es segundos, ¿no? Donde uno puede intervenir. Eso es todo. Muchas gracias.